Sí, hoy estuve leyendo también declaraciones que hizo el ex juez Ballestero en la 750 y la verdad es otro perseguido. Hay historias tremendas. Además, esto empieza a bifurcarse. Hoy también vi una nota sobre causas armadas a policías bonaerenses que no hacían exactamente lo que les pedía Ritondo. Así que esto es infinito. Por eso están nerviosos. Pero volviendo a la pregunta, por supuesto que todo lo que votamos al frente de todos, esto nos conmueve, nos da miedo, es inaceptable, bueno, todos los sentimientos, agregarle todos los sentimientos escalofriantes que quieras. También es cierto que hay un electorado, que es el electorado del PRO o de Macri, que parece haber hecho un pacto con el crimen, porque a ese electorado no lo indigna, no lo conmueve, no lo desanima que la fuerza que ellos votaron, porque del otro lado está el conurbano africanizado, los negros, los chorros, todo lo que ellos dicen que lo que son ellos, pero dicen que son los otros, somos nosotros, parece como anestesiado, parece que como que ese electorado, el electorado macrista, así como creyó que Carrió hizo bien en denunciar a la Sputnik por envenenar, en denunciar al presidente cuando llegó la Sputnik, que resulta que es doblemente potente que la Pfizer, y sin embargo Carrió hizo la denuncia por envenenamiento. Esa gente, que es mucha, no parece estar alterada, ni porque se armaban causas, ni porque hay inocentes presos, ni porque estos tipos sean unos mafiosos. Más bien, parecen estar satisfechos con que los que a ellos les gustan tienen artilugios ilegales para zafar de todas. Bueno, en ese sentido, creo que es lo que dijo Taylor de ayer. Hay mucha gente a la que las cosas que a nosotros nos parecen, no es que a nosotros nos parezca, a la Constitución le parece, al Estado de Derecho le parece, no es que sea una cuestión opinable. Lo que es ilegal, no hay nada que opinar sobre lo ilegal. Una cosa es legal o es ilegal, como nos explicó hace un rato Rocco Carbone. Cablear el Banco Provincia para un encuentro donde se iban a planear causas falsas contra sindicalistas es algo ilegal. Al electorado macrista eso no le importa, lo ilegal no le importa. Y es algo que habrá que estudiar, pero que yo creo que es así. Hay mucha gente que está tentada, seducida, fascinada, y vuelvo a la raíz de fascinación con fascismo, está fascinada con ese poder omnímodo, dictatorial, que ejerce Mauricio Macri y toda su troupe. Y contra eso no sé muy bien qué hacer, pero algo vamos a tener que hacer, porque si no, en esto no puede vivir más. Van a vivir solamente los delincuentes, porque son delincuentes, porque los que delinquen son delincuentes, y toda esta gente que estamos nombrando ha delinquido, y ya lo sabíamos. La única diferencia es que ahora hay videos y se los ve hablar, y va a haber gente que va a declarar, como Casasa, como este policía que vi hoy en la nota, que está trabajando de guardavidas porque le armaron una causa, y le siguen pagando como policía, pero no lo dejan trabajar, y empezaron a caer en esa nota mensajes de otros policías bonaerenses que están en la misma situación. Es decir, el pozo de mierda es tan grande, el balde está tan lleno de eso, que no voy a repetir, pero es eso, que la verdad, ya llegamos a las 9 y me volví a quedar sin tiempo. Muchachos, vamos a tener que hacer media hora más de programa para que yo conteste mensajes, porque la verdad, durante el año pasado estuve trabajando, escribiendo notas, mejor dicho, que para eso hay que trabajar antes un poco, en grandes nombres como Fanon o Said, de
estudios postcoloniales, ver qué formas, en quienes estuvieron viendo de qué formas el colonialismo nos afecta, nos determina, nos domina, nos condiciona y nos quita soberanía. Eso es obvio cuando la colonización adopta la forma clásica a la que estamos acostumbrados, y muchas veces corremos el riesgo de creer que porque en nuestros países, en esta región, casi en todos, hace alrededor de 200 años, se declararon las respectivas independencias, resulta que somos libres. Y la verdad que es la misma realidad la que nos va indicando todos los días que no es así. Y menos es así cuando por un país como el nuestro pasó un gobierno como el de Macri, que contrajo una deuda como la que ya sabemos y que no vamos a describir, y que Vidal no tendría que tener el tupé de tuitear sobre la deuda. Si Vidal quiere decir algo, que hable sobre el video y que despeje las dudas sobre su Gestapo provincial y sobre la Gestapo nacional de la que participó. Es de lo único que nos interesa que diga algo Vidal. Sobre todo lo demás, silencio, señora, silencio. Falta autoridad moral para hablar de la deuda y para hablar de esas cosas. La deuda, por supuesto, que es un tema que está en esta etapa crucial, porque se están ajustando los últimos pasos para algún acuerdo que seguramente no nos va a gustar. Y no nos va a gustar porque los términos en los que se contrajo esa deuda fueron absolutamente leoninos, entre otras cosas, y hacemos un paréntesis, que poco feliz la palabra que usó Biden, ¿no?, para decir que Estados Unidos no dicta las políticas de América Latina. La dicta y la dictadura están ahí, una al lado de la otra. No, tal vez no sea de esa manera en este momento, pero lo es de otra manera en este momento, porque todo lo que nos quite autonomía, libertad de acción para ver qué hacemos con nuestros propios recursos, es una forma de coloniaje. Por eso yo creo que hay que leer las deudas externas de los países, sobre todo de los más pobres del mundo, como una forma de neocolonialismo. Y esto no es que sea yo una mente brillante, esto ya está dicho, ya está escrito. Lo que pasa es que está dicho y está escrito en lugares o por personas que no tienen exposición mediática. Cuando yo ayer hablaba de una gran batalla cultural, no me refería, me refería precisamente a eso, a generar dispositivos que nos hablen, que nos informen, que nos nutran de experiencias humanas y nacionales, que nos puedan servir de referencia. Hubo un africano en los años 80, Tomás Sankara, que era capitán del ejército y revolucionario. A nosotros en América Latina no nos suena extraño que de Fuerzas Armadas provengan nacionalistas, líderes nacionalistas, que cambien las respectivas historias de nuestros países. Pasó con Perón, pasó con Chávez, y Sankara, en realidad, antes de Burkina Faso, que fue Sankara el que cambió el nombre del país, ese país del África occidental, que no tiene salida al mar, que es un país muy pobre, siempre fue un país muy pobre, colonia francesa, se llamaba Alto Volta. A lo mejor todos creen que Alto Volta es una heladería, nada más. Miren a qué grado de banalidad hemos llegado, ¿no? Qué brutos somos todos. Y no, Alto Volta era el país en el que Sankara organizó una revuelta y consiguió la independencia, y luego lo rebautizó como Burkina Faso, que significa país de hombres íntegros. Y
En el 87, este hombre joven, este militar joven y revolucionario, dio una conferencia de prensa, dio una conferencia en la Organización por la Unidad Africana y decía esto, no lo voy a leer entero, pero les voy a leer un parrafito. Son los colonizadores los que endeudaron a África. La deuda es el neocolonialismo. En realidad, la deuda en su forma actual es una reconquista de África sabiamente organizada para que su crecimiento y su desarrollo respondan a unos niveles, a unas normas que nos son totalmente extrañas, de manera que cada uno de nosotros se convierta en un esclavo financiero, es decir, simplemente un esclavo de quienes han tenido la oportunidad, la astucia, la trapa sería de invertir sus fondos en nuestros países con la obligación de que se los reembolsemos. Nos dicen que honremos la deuda. No se trata de una cuestión moral, no es una cuestión de honor, de reembolsar o de no reembolsar. La deuda no puede ser reembolsada porque, en primer lugar, si no pagamos, los prestamistas no se van a morir, estamos seguros de eso. En cambio, si pagamos, somos nosotros los que vamos a morir. Lo estaba diciendo Sankara en un país que actualmente, desde una nueva crisis que se desató en el 2015, cuenta con más de 1 millón de desplazados. Es un país de 20 millones de personas con 1 millón de desplazados por diferentes conflictos. De este tipo de crisis, de este tipo de crisis manipuladas, creadas entre diferentes etnias, es que provienen los africanos que intentan pasar a Europa para tener una vida, porque son países invivibles. Y esa división, esa guerra civil permanente, porque ya ha sido declarada además como crisis crónica, es decir, que nadie le busca una salida a la crisis humanitaria de Burkina Faso. Sankara en ese discurso del 87 en la Organización de la Unidad Africana, porque también tenía un espíritu panafricano, sería como un bolivariano, si fuera latinoamericano, era africano y estaba en la en el movimiento panafricano, decía, no se trata, por lo tanto, de una provocación. Yo querría que con sensatez nos propusieran soluciones, querría que nuestra conferencia adoptara la necesidad de decir algo con claridad, que no podemos pagar, no con espíritu belicoso ni belicista. Esto es para evitar que nos hagamos asesinar aisladamente. Si Burkina Faso sola se negara a pagar la deuda, yo no estaré presente en la próxima conferencia. En cambio, con el apoyo de todos podríamos evitar pagarlo, y evitando el pago podríamos dedicar nuestros magros recursos a nuestro desarrollo. Esto que decía Sankara, que ahora puede sonar quizás un poco ingenuo, pero que no deja de estar alejado de las ideas de base que tenemos ahora en relación no solo con, o no aisladamente con la deuda, sino en realidad con toda nuestra falta de autonomía en tantos aspectos, ¿no? Esto fue en el 87 y poco después hubo un golpe de Estado y Sankara fue asesinado. Desde entonces, Burkina Faso vive, como les decía, una crisis que el cinismo occidental ha denominado crónica, naturalizándola. Es decir, ya ahora dejando a Sankara, pero yo creo, y les insisto, en que no tener idea de quién fue, o no saber qué pensaba Fanon, o no saber cómo se construyó el enemigo musulmán, que es lo que sobre lo que trabajó, entre otras cosas, Edward Said, en orientalismo. Todo eso, toda esa ignorancia, es una ignorancia selectiva. O sea, nosotros carecemos de conciencia de que han existido luchas, de que han existido líderes, de que han existido situaciones muy parecidas a la que estamos transcurriendo ahora. Y no es que lo ignoremos porque somos brutos
Lo ignoramos porque hay un sentido común instalado desde la propia neocolonización que hace que sepamos más de la vida de Wanda Nara que de la existencia de un tipo que se llamó Sankara y que dio su vida por su país. Y tampoco sabemos ni siquiera, yo me fijé en el mapa hace un rato, no es que sepa todo, lo que pasa es que voy buscando y voy tratando de unir una cosa con la otra. África para nosotros es un misterio, siempre lo digo eso, y no es un misterio porque sí, es un misterio porque desde hace rato que el imperio quiere que América Latina sea una nueva África. Lo que ha diferenciado históricamente a América Latina del continente africano y de sus respectivos países, posiblemente sea que bueno, que es un continente, una región muy rica, la nuestra, que ha tenido en la educación un instrumento fenomenal y que ha conocido periodos de felicidad popular que en África han sido mucho más escasos. Aquí hay redes de comunicación, redes de organización, redes de activismo sindical que han permitido además que los trabajadores tengan un reaseguro. Esto que se descubre ahora, capítulo tras capítulo, sobre el intento macrista de desarticular todas las organizaciones sindicales de todo el país, porque se trató de un plan federal, ayer lo estuvimos hablando con Tailade, no era el Pata Medina, no, era todo el país. Hay casos, si uno empieza a rastrear, nos estamos enterando de que en cada provincia donde había un problema, o con el petróleo, o con insumos y con necesidades donde el macrismo había puesto el ojo y no quería problemas, ahí en todos esos lugares hubo causas armadas. Causas armadas también suena medio raro. Hubo inocentes presos, ¿no? Lo que nos contaba ayer Tailade, esa historia la tenemos que recuperar, de ese sindicalista de Bahía Blanca que murió en la cárcel, porque hasta ahora lo estamos contando a Héctor Timerman, como víctima fatal de este modus operandi del macrismo que no le permitió ir a Estados Unidos a hacerse tratamiento. Pero eso era como en un primer nivel. Ahora, lo que nos contó ayer Rodolfo Tailade sobre este sindicalista de Bahía Blanca que murió en la cárcel después de que le armaron una causa, es una historia que debe ser recuperada porque es un nombre más luctuoso por el que esta gente tiene que dar explicaciones. Y yo no renuncio a que alguna vez tengan que dar explicaciones. El día que vea que está todo perdido, bueno, será el momento de irse. Pero por el momento estamos aquí y estamos dando la pelea. Así que bueno, ya saben quién es Sankara. Ya venimos.